con la opinión de los expertos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Nos da mucho gusto saludarlos y que ustedes nos den la oportunidad de llegar hasta sus casas, hasta sus aparatos móviles, hasta sus automóviles con Estación Central. Esta semana con un tema muy interesante acerca de la cultura institucional con perspectiva de género. Así que les damos la más cordial bienvenida y esperamos que ustedes se queden durante esta hora con nosotros porque la mesa está muy prometedora, les va a gustar mucho, comentarios muy interesantes, comentarios muy valiosos también y les recuerdo un tema muy importante, cultura institucional con perspectiva de género. Así que, sin más preámbulo, yo le comento a usted que se puede comunicar con nosotros. Estamos en el 3030-5307 y también tenemos una alada sin costo, 01800-087-8807. En Twitter usted nos encuentra como @C7-EstCentral. Así que esta tarde doy la bienvenida con mucho gusto. Tenemos casa llena, así que esto nos pone muy contentos. Saludo con mucho gusto a Mariana Fernández, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Mariana, buenas tardes. Encantada de estar aquí con todos ustedes y este tema tan importante, sobre todo ahora en cada una de las dependencias del gobierno del Estado. Bienvenida, Mariana. Gracias. Gracias por estar aquí. También saludamos con mucho gusto a Eva Avilés, fundadora de FEMAC, Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios. Eva, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Al contrario, Gracias por la invitación. Con mucho gusto. También saludamos con mucho gusto, ya la conoce también usted, a Citlali, Laura Citlali Murillo Cortés. Ella es miembro de FemiBici y de Claden. Bienvenida, Citlali. ¿Qué tal? Gracias, Begoña. Gracias por estar aquí. También saludamos a mi lado izquierdo a Claudia Islas, directora general de Igualdad, Desarrollo y Adelanto SC. Buenas tardes, Claudia Salas. Salas, tardes, sí, a Cris todavía no. Salas todavía. Muchas gracias por la invitación. Encantada de compartir este espacio con ustedes. Gracias por estar aquí. Y saludamos, ahora sí que bendito entre las mujeres, al maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, bienvenido. Buenas tardes, Begoña. Buenas tardes a las compañeras y también a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Al contrario, con mucho gusto. Gracias a todas, a Pepe también, a todos por su tiempo. Y pues bueno, la primera pregunta que hemos manejado durante esta semana es acerca de la acción afirmativa. Desde su punto de vista, ¿es momento de institucionalizar la acción afirmativa en Jalisco? ¿En qué términos estamos? ¿Ya está institucionalizada? ¿Vamos tarde? ¿Vamos pronto? ¿Cómo vamos? ¿Quién dice yo? Y brevemente que nos quieran compartir. ¿Quién dice yo? Mariana. El tema, Mariana la principal Fernández. problemática a nivel nacional de las mujeres y donde México está muy atrasado es en la igualdad profesional. Y esto se da tanto en el ámbito público como en el propio privado. En este tema, la gente que nos está viendo, ¿qué es la acción afirmativa? Son medidas que se toman cuando hay un tema de discriminación y que no logran subir las mujeres, se hacen acciones afirmativas o discriminación positiva, se puede llamar de las dos maneras. Entonces, en esta parte sí tenemos que impulsarla porque sí ha costado mucho el trabajo para llegar a las mujeres, sobre todo en los puestos más altos. Por ejemplo, el IFE el último año tenía 90 vocalías libres a nivel nacional, hijo, van para puras mujeres, es una acción afirmativa. Como no llegaban y al final en las últimas entrevistas, no, hasta las propias mujeres discriminaban a las mujeres, por eso mismo se empiezan a hacer acciones afirmativas. En el tema del ámbito público, pues tenemos que impulsarlas, sobre todo si hay vacantes, pues sí dar a lo mejor la posibilidad a una mujer, sobre todo en los puestos más altos, porque en los puestos de tercero, cuarto y quinto nivel, pues sí hay igualdad. Muy bien. Eva Avilés, tu punto de vista. Gracias, Pues, Mariana. famoso techo de cristal, difícil de romper. Sí. Hay, ¿qué te diré? Sectores muy difícil de entrar las mujeres, como son los partidos políticos. Ocupar espacios de primer nivel son los partidos, la iglesia, no se diga, las cuestiones financieras, los grupos financieros son difíciles de llegar a ocupar los primeros lugares, porque las primeras posiciones, por el famoso techo de cristal, que es difícil para una de mujer llegar, porque son puestos donde se deciden seguimientos políticos, financieros. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí hay también corrupción. Entonces las mujeres somos menos corruptas, son diferentes. Las negociaciones en los hombres muchas veces se hacen en cantinas, en bares, donde no podemos accesar. Yo soy empresaria, tengo negocio donde el 99% son hombres, me es difícil negociar, me es difícil entrar a negociaciones en caballeros, donde son 99.9 caballeros y donde las copas, las damas, no va uno. Entonces son difícil muchas veces accesar esos puestos. Muchas gracias, Eva. Citlali, tu punto de vista en esta primera intervención. Mi punto de vista va mucho más ligado a la educación. O sea, la educación desde que somos pequeñas, o sea, desde que
digamos, nuestros juguetes con los que contamos son las tacitas, los vasitos, las princesitas. Me parece muy importante el ejemplo desde el punto de vista pues sí de la educación, pero justamente cultural, de todo lo que va alrededor del desarrollo de una persona, en este caso las mujeres, ¿no? Cómo es que todos los factores intervienen para que se tomen decisiones al respecto, para que una mujer cuando es más pequeña en su adolescencia tome estas decisiones, ¿no? Con los ejemplos que se dan, ¿no? También por eso es muy importante nosotras dar el ejemplo, ¿no? O sea, en los puestos, en los negocios, ¿no? Es muy importante para que también jalemos a estas nuevas generaciones. Yo creo que eso es como, desde mi punto de vista, un factor muy, muy, muy presente, no solamente en eso, sino, por ejemplo, en la publicidad, ¿no? O sea, que son dobles discursos, ¿no? Cómo es que se permite estos roles de las mujeres inferiores y de repente se quieren como hacer otros avances cuando todo lo que nos rodea nos dice otra cosa. Bien, muchas gracias, Itlali. Claudia, tu punto de vista acerca de la acción afirmativa en Jalisco. Gracias, Damiana. Yo me regresaría un poquito al tema de la acción afirmativa. Compartiría que la acción afirmativa pues es una acción de carácter temporal. Es decir, no quisiéramos que se quedaran, porque si se quedan es que pues, no hemos avanzado en nada, ¿no? La acción afirmativa, su propia palabra lo trae consigo, es una acción de carácter únicamente temporal en lo que disminuyen las brechas de desigualdad que hay entre mujeres y hombres. Ya lo decía aquí acertadamente Mariana, el tema de las cuotas, por ejemplo, los propios mecanismos de la mujer, los institutos de la mujer, son acciones afirmativas temporales que no deberían de existir. Ojalá pronto desaparezca el Instituto de las Mujeres y el nacional y los municipales, porque cuando desaparezcan estamos hablando de una igualdad sustantiva plena, formal. Entonces, las acciones afirmativas tienen su razón de ser y de existir porque son necesarias e inminentes para poder visibilizar espacios de desigualdad de las mujeres. Pero ojalá que pronto no necesitemos acciones afirmativas, porque entonces ya estaríamos hablando de una cultura permeada en la comunidad y en las instituciones, de tal manera que la igualdad es una perspectiva ya de igualdad, no ni siquiera de género, sino de igualdad. Ya estaríamos hablando de que hombres y mujeres tenemos acceso al resultado de las oportunidades en igualdad de condiciones. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Pepe, tu punto de vista acerca de la acción afirmativa en Jalisco. También ya escuchamos otras opiniones, por favor, la tuya. Claro que sí. Mira, yo considero que efectivamente la mujer ha ido avanzando en muchas áreas de la vida social. Por ejemplo, en la educación. Todavía en los años 60 había una minoría, una pequeña minoría de mujeres que accedían a la universidad. El proyecto social en aquellos entonces se reflejaba en una frase: la mujer como la escopeta, cargada y atrás de la puerta. Entonces socialmente se le concebía a la mujer como que había que entrenarla nada más para el hogar y para la crianza de los hijos. Hoy la mujer ha avanzado en muchos aspectos y me parece que es muy importante y justo. La mujer se incorporó al trabajo, no nomás por necesidad de complementar el ingreso, sobre todo en los últimos años, en la crisis económicas recurrentes, sino también por un legítimo derecho a trabajar. Claro. Pero también eso ha generado otro problema, que no nomás es el acceso a las posiciones más importantes de las instituciones, sino inclusive las trabajadoras de base, ¿no? De hecho, así como se ha incorporado la mujer al trabajo, a la universidad, lamentablemente los hombres no nos hemos incorporado igual a los quehaceres domésticos y a la crianza de los hijos. Por eso se explica mucho lo que han salido recientemente 2 estudios. Las mujeres mexicanas son las segundas mujeres en el mundo más estresadas, ¿sí? Y en ese sentido el desgaste es mucho, y después los hombres nos quejamos de que la mujer no está de buenas, que es muy gruñona, precisamente porque no se considera esa situación tan injusta, ¿no? Muy bien, Pepe, muchas gracias. Es momento de nuestro primer corte, así que de regreso seguiremos hablando de la cultura institucional con perspectiva de género. Regresamos después del corte a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Tenemos un servicio social antes de continuar con nuestro tema, y es que se solicita sangre de cualquier tipo para la señora Rosalina Escobedo Marín. Ella se encuentra internada en el piso 6, cama 616 del Hospital Valentín Gómez Farías del Iste.
Si usted requiere más información, si usted está en posibilidades de donar, la familia se lo agradecerá mucho y puede comunicarse con Soraya Rosales a un celular. Es 33 31 99 30 74. Así que este servicio social es para donar sangre de cualquier tipo para la señora Rosalina Escobedo Marín. Recuerde que donar sangre es dar vida. Nosotros regresamos con nuestro tema Estación Central, cultura institucional con perspectiva de género. Denos sus puntos de vista. Usted ha sido, si es mujer, ha sido discriminada en algún lugar, en algún trabajo, la misma familia, los vecinos, por alguna situación en particular. Bueno, pues será importante que usted nos haga llegar sus puntos de vista. Usted, a lo mejor, que es madre de familia, usted que a lo mejor no tiene marido, o su marido, ¿cómo se porta? Su marido tiene esta perspectiva de género, de igualdad, de equidad en la casa, con sus hijos. Platíquenos cómo era antes, cómo es ahora la vida familiar. 3030-5307 y 01800-087-8807. Le recuerdo que nuestras invitadas y nuestro invitado en la mesa son Mariana Fernández, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Aquí está con nosotros. También nos acompaña Eva Avilés, fundadora de FEMAC, Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios. Nos acompaña representando a Femibici y CLADEM, Laura Citlali Murillo Cortés. Y también nos acompaña esta tarde Claudia Salas, directora general de Igualdad, Desarrollo y Adelanto SC. También está con nosotros el maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Y para continuar con nuestro tema, vamos preguntándonos, ¿ustedes creen que existe la cultura institucional con perspectiva de género en Jalisco? ¿Existe? En el corte hablábamos acerca de las leyes, los papeles, pero en la práctica existe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Dice Citlali. No, pues de lo poco que puedo yo también percatarme también por la experiencia que tengo, en algún caso en particular con una amiga que fue asesinada, y entonces es como te metes exactamente a las razones por las cuales las mujeres son violentadas, ¿no? O sea, no solamente institucional, sino que desde la cultura en donde una mujer, por ejemplo, va por la calle y está, no sé, vestida de cierta manera, y entras, por ejemplo, al Ministerio Público, y los mismos comentarios y la misma preparación de las personas que te están atendiendo es esa, ¿no? Como, pues es que mira cómo ibas, ¿no? O sea, como el caso de Yaquiri, por ejemplo, ¿no? O sea, pues es que te violaron porque, pues, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es, no? O sea, y bueno, y en ese sentido, pues también desde el punto de vista de las instituciones, ahorita estábamos platicando, ¿no? Un poco cómo está conformada la familia también desde cómo te dice la ley que debe de ser una familia, por ejemplo. A mí se me hace que es como el aferrarse a mamá, papá, hijos. Me parece que también es algo que cierra mucho la cultura, porque eso es negarse a la realidad, ¿no? Como decía Mujica hace unos días, o sea, es negarse a que hay familias de mamá, 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 papá, 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 ¿no? Y que a mí me parece que eso es importante porque si yo quiero tener un hijo y tener un esposo, es mi decisión, ¿no? Si yo quiero ser mujer y quiero cuidar mi apariencia, si quiero ser... En realidad, la libertad se ejerce desde la institución que te da, la institución no te da la oportunidad. O sea, la institución está para proteger justamente los derechos humanos, para protegerte como ciudadana, pero la decisión de cómo ser o de qué tipo de familia tener está siempre, digo, en este caso en la mujer, ¿no? Entonces, me parece que sí hay que hacer como una línea entre lo que la institución es, que no es, la institución no dice qué tiene que ser una mujer, qué tiene que ser una familia. Esa es la decisión de cada quien, pero sí ya está ahí para proteger, ¿no? No para justificar, ¿no? Violencia, por ejemplo. Claudia Pero, Salas. agregando un poco a lo que comenta aquí Citlali, una cuestión que hay que trabajar mucho todavía es el tema del hostigamiento y el acoso sexual, que es violencia laboral, que está presente en el ámbito público y en el privado, en los dos. Pero llama mucho la atención que en el tema de cultura institucional, en 2008 se levantó un diagnóstico a nivel nacional, justamente para detectar cómo eran las relaciones y el clima laboral en las instituciones. Y salieron 25,000 casos de hostigamiento sexual. 25,000 casos de hostigamiento sexual. Y de esos, nos preguntaríamos, ¿qué pasó con esos casos? ¿Cuántos de esos casos se consignaron? ¿Cuántos llegaron al Ministerio Público? Se habían denunciado 6,000 de los 25,000. Y nos preguntaríamos, de los denunciados, ¿cuántos consignados había? Había 0. No había ningún consignado. Es decir, se quedaron en la etapa de
las que se animaron a ir a denunciar, porque también ese es otro calvario Claro. que tienen que pasar las mujeres, ¿verdad? Las que se animaron a ir a denunciar, bueno, pues pasaron por un calvario infinito de un ministerio público que además se sienta en una silla de juzgador y dice, pues de repente, a ver, pues estás muy escotada, además vistes muy corto, ¿no? Se me hace que pues estás provocando, ¿no? Un poco lo que comentaba aquí Citlali. Y bueno, el tema es que a raíz de esto, pues se formó justamente una necesidad muy fuerte de hacer una cultura de prevención y atención al hostigamiento sexual, ya no desde el ámbito penal, que ahí está, que es un delito, que sabemos que está presente, sino cómo permear en las instituciones para lograr hacer comités, que esos comités hagan verdaderamente una campaña de difusión, primero de qué es el hostigamiento y qué es el acoso, que son dos figuras distintas, que uno depende de una posición jerárquica y otro se da entre pares. Primero, desnaturalizarlo, que si era muy común llegar y dar una palmadita incómoda a la compañera porque así se acostumbra, pues perdón, pero a mí no me gusta. Y cualquier cosa que a mí no me guste, eso vulnera y menoscaba mi integridad física y emocional. Claro. Entonces, naturalizarlo costó mucho trabajo, pero hoy se ha avanzado bastante en poder ya llamarle tal cual al hostigamiento y al acoso, de la Ley General de Acceso, ¿no? Y poder establecer comités y mecanismos de denuncia certeros que no victimicen otra vez a las mujeres, ni las señalen como las provocadoras del acoso, sino que se pueda llegar internamente a una solución desde carácter administrativo y donde el acoso y el hostigamiento se ha visto como un tema de corrupción, porque eso es lo que es. El acoso y el hostigamiento es un tema de corrupción, y si lo permitimos y lo solapamos, estamos en esa cultura inmersos también. Entonces, se han hecho grandes esfuerzos. Sé que aquí Mariana nos comentará, quizá levantaron un diagnóstico muy interesante el año pasado, y hay un programa también para poder instaurarlo. Creo que son esfuerzos bien grandes que se hacen para poder poner sobre la mesa un tema que está presente, que fue solapado mucho tiempo y naturalizado en las propias instituciones, pero es violencia laboral, finalmente. Ok, Pepe había pedido la palabra, Mariana, Eva. Pepe, por favor. Mira, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que menciona la compañera, pero inclusive yo creo que en ese sentido las agresiones sexuales todavía hay un problema más de fondo que inclusive casi en Jalisco no se toca, que es el caso de la violación. El problema del acoso es un problema grave, pero todavía es más grave el problema de la violación. En el año 2012 en el país más o menos se denunciaron poco menos de 16,000 casos de violación, cuando hay estimaciones más o menos que por año se dan 1 millón de violaciones. Y en eso no nos hemos puesto la pila en Jalisco. Casi no tenemos cuestiones de prevención de la violación y de una atención adecuada a la violación. Claro que en violación entran mujeres, por supuesto, y niños y niñas, que también eso es muy importante, ¿no? Me parece que ese es uno más de los problemas de los delitos sexuales, las agresiones sexuales, que vive la mujer. Pero también el caso de la violencia en el hogar, la violencia en la pareja, ¿no? Me parece que eso también no lo hemos remontado. Jalisco sigue siendo uno de los líderes nacionales en problemas de violencia a la pareja y que muchas veces creemos que violencia en la pareja nada más es la violencia física. Creemos que nada más golpes, fracturas, etcétera, eso es violencia. Y no. De hecho, la violencia psicológica se estima, por ejemplo, que en las relaciones de noviazgo, más o menos en el 15% de las relaciones de novios en México hay violencia física, el 16% violencia sexual y el 75% violencia psicológica, ¿no? Muy alto. Y esa es una cuestión cotidiana. Además aquí, también hay que decirlo, las mujeres han avanzado y qué bueno, nomás que también lamentablemente en algunos casos han avanzado en lo malo que hacíamos los hombres. Por ejemplo, las adicciones se han incorporado a la mujer, que también es un problema que hay que atender, las adicciones en la mujer, y también la violencia, porque también hay casos, aunque luego se desestiman a veces, violencia de las mujeres a los hombres. Entonces estamos en contra de cualquier tipo de violencia entre los géneros, ¿no? Gracias, Pepe. Mariana, por favor. En esta parte yo sí creo que hay que empezar a educarnos sin estereotipos. Lo que hablaba justamente Citlali de la mamá, el papá, el perrito, el hijo. O sea, ya hay familias diversas. Hay que empezar a educar a estas nuevas generaciones de tolerancia hacia todas las demás personas. Pero también en esta parte, por ejemplo, el tema de cómo estamos en México, en el World Forum que acaba de ser, Economics, donde nos dicen que México, en el lugar de 120 países, estamos en el 113, si no me equivoco, de más desigualdad laboral. En participación política ya avanzamos al 36, o sea, y ya al final del resultado estamos en el lugar 69. Y hace un año estábamos en el lugar 81, 89. O sea, hemos subido lugares y nos da mucho gusto, pero traemos arrastrando la discriminación laboral. Y eso es en el público y en lo privado. No excuso tampoco a lo público de que las quieren guapas para todos los puestos.
piden pesos, piden tallas, piden edades, piden estados civiles para las mujeres. Yo ahorita en la mañana me levanté y vi el aviso de ocasión y todas eran solteras, solteras, solteras. Y uno que otro te decía casada. Pero madres solteras son las últimas que están contratando en un empleo, por ejemplo. Y en el gobierno también hemos tratado mucho de hacer esa conciencia. Primero nada decirles que es la perspectiva de género, sensibilizarlos al tema porque hoy en género y era, no, pues las mujeres con las mujeres y te mando a la secretaria y al asistente para que se entretengan solas. Empezamos por un gabinete, ahorita se hizo un diagnóstico con una universidad privada muy famosa porque no puedo ser juez y parte, de 7,000 servidores y servidoras públicas y, cuestionados en reactivos de dependencias de secretarías de Estado, donde vemos cómo estamos en hostigamiento, en acoso sexual, en discriminación, en capacitación, si solo le llega a los altos mandos, en concursos de puestos. Tenemos resultados muy interesantes y no es para señalar de, ay, secretario, en tu secretaría hay acoso. Es un tema de cómo vamos a avanzar a mejores climas laborales. Este año el proyecto es integrar unidades de género, que también van a tener que ser temporales de aquí a que nos acostumbramos a respetar. ¿Cómo educamos? Por desgracia, siempre cuando eres chiquita te dicen, cuidado que no te vayan a violar. O sea, tienes que cuidarte que te pones, que el acoso callejero, ¿no? Que vas y todo el mundo te va chiflando. ¿Y por qué tiene que ser tu culpa el cómo te vistas? O el acoso del transporte público, ¿no? Que a todas las mujeres de todas las edades les ha tocado que las vayan manoseando en el transporte público. O de que sales de tu casa y... Uy, los ruidos y creen que son cumplidos y la verdad no saben lo incómodo. Claro. Imagínense ustedes como hombres que desde que sales a las 7 de la mañana hasta en la noche te vayan haciendo sonidos y de grititos. Se acaba la gracia, digo, yo sé que... Sí, no te levanta la autoestima. No te levanta la autoestima. Pero en vez de enseñar, por ejemplo, a los niños a no vayas a violar a una niña, es la niña de cuidado porque no vas a violar y después tú resultas que es la culpable, como el caso que mencionaban del DF, de una violación. Entonces, en eso cada Ministerio Público le hemos metido 25 horas de sensibilización, cómo atendemos a cada víctima del delito. Seguramente todavía hay ministerios públicos malos, buenos, regulares, y los malos que se vayan. Digo, el año pasado se fueron 7, este año hay un ejército de 100 ministerios públicos jóvenes que están esperando llegar a hacerlo, y hay que denunciar a los que sean malos porque finalmente les pagan por servir a las personas, no solamente a las mujeres. Claro. Tenemos que ir a un corte, entonces de regreso inmediatamente vamos con Eva Vilés. 3030-5307 y 01800-087-8807. Recuerde, cultura institucional con perspectiva de género. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Usted que nos está sintonizando a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, ¿qué opina? ¿En Jalisco se fomenta la discriminación a la mujer o se lucha en contra de la discriminación a la mujer? Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8807. Recuerde que también estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Antes de irnos al corte anterior, quedé con el pendiente con Eva Avilés para que nos diera su punto de vista. Por favor, Eva. Estoy de acuerdo en que se tiene que sensibilizar las instituciones públicas, las privadas, y arrancar de la educación, tanto primaria, secundaria, universitaria. ¿Por qué? Porque así estamos en todos los niveles. Una vez que esté sensibilizado, y sobre todo en las instituciones públicas, que se sensibilice a los directores, a los jefes, porque por lo general mandan a sus representantes, pero donde se tiene que cambiar, donde se tiene que abordar esa sensibilidad, son de donde vienen las disposiciones, las autoridades de mayor orden. Otro, en las empresas también. ¿Por qué? Porque ven como rivalidad las feministas, los machistas. No, somos un general, somos un todo. Y cuando estemos realmente enterados de lo que es, podemos actuar por convencimiento, no por imposición. Una vez que, ¿cuál es el beneficio que tenemos? Una mejor productividad, mayores capacitaciones, más eficientes, más eficaces, más responsables. ¿Y de qué manera se va a lograr? Cuando no haya discriminación. Lo decía Mariana, te piden joven, delgada, soltera, y eso que no estamos abarcando temas religiosos, porque no quiero decir universidades, estaba por ir, fui, hice una entrevista, quería hacer un posgrado y demás, lo primero que me dijeron, ¿quién va a cuidar a tu hijo? Imagínate. O sea, dije, ¿dónde estoy? Qué bueno que no volví. Entonces, ya que se tenga esa sensibilidad, ese conocimiento pleno de la problemática que se genera, viene el cambio, viene una mejor productividad y por lo tanto seremos un mejor país, una mejor empresa y una mejor familia.
Muy bien, muchas gracias, Eva. Sí, Pepe, por Sí, favor. mira, hay un aspecto, yo coincido con lo que están diciendo, nomás también quiero apuntar algo. Yo creo que es importante el trabajo que se deba hacer en las instituciones y en la escuela, pero no dejemos de lado otro aspecto. Santiago Ramírez, un gran psicoanalista mexicano, decía, infancia es destino. El problema es que también hemos descuidado mucho la educación en la familia, ¿sí? Eso es un aspecto fundamental. Mira, por ejemplo, yo a veces en los programas que tengo de padres, les pregunto a los papás o a las mamás si le darían a un niño un juego de té. Y la gran mayoría me dice que no. Cuando hoy los hombres se tienen que incorporar a la cocina. Hoy muchos, la pareja trabaja y a veces resulta que el hombre sale antes y pues tiene que entrarle. Y a la mujer no fácilmente le dan un juego de herramientas, de martillo, de casco como Bob el Constructor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego a veces la mujer se piensa que debe ser como la reina del hogar y para ella es el juego de té y las cacerolas. Inclusive. No, pero ya están cambiando bueno, las empresas. Tal es el caso de Black & Decker, los rositas y más manual. Te lo digo porque acabo de comprar un taladro, más manualito, rosita y demás. O sea, ya están involucrándose en esos temas. Bueno, para terminar la idea. Fíjate, a mí me parece que también la mujer debe entender los nuevos escenarios. Por ejemplo, muchas mujeres tampoco se conciben hacer en el mismo hogar el trabajo que normalmente se le dejaría al hombre. Por ejemplo, a veces cuando le jalan a la taza, se rompe el hilito y una mujer muchas veces piensa, no, pues me lo va a arreglar mi marido, cuando ella también lo puede hacer. O sea, hay una serie de situaciones que tenemos que romper, pero empieza también en la familia. O sea, eso es fundamental. Y ahí es donde yo creo, y qué bueno que está aquí Mariana, porque yo creo que tenemos que impulsar una política pública muy importante en la formación y actualización de padres de familia, que no la tenemos. Y yo creo que eso es fundamental porque desde ahí empieza, desde ahí se va señalando desde los niños qué rol juega el niño, la niña, cómo deben ser las relaciones entre ambos, ¿no? Ok, y a propósito, la llamada de Raúl Muñoz dice, sí se ha avanzado en la conciencia de las mujeres en las leyes que defienden sus derechos, pero en la práctica repiten los mismos moldes culturales cuando educan a los hijos. Y comenta Raúl, un ejemplo es en Navidad, cuando a las niñas se les regalan muñecas y a los niños carritos. Si fuera la inversa, ayudaríamos a romper las cadenas culturales y que de adultos nos convierten en dominadores. Cuando un hombre eduque y atienda a un niño de nacimiento, entenderíamos la labor de las esposas. Y nos dice Raúl, recuerdo las palabras de la comandante Ramona, el día en que las mujeres rompamos los moldes culturales, ese día las cadenas que nos impiden ser libres serán rotas. Muchas gracias por comunicarte, Raúl. Y también se comunicó Nicolás, sobrino de Claudia Salas, y dice, saludos a la licenciada Claudia Salas de parte de Nicolás, su sobrino. Saludos. Gracias. Gracias. Begoña, yo retomando un poquito aquí el comentario, una realidad que tenemos hoy en día en México es que el 34% de los hogares están dirigidos por una mujer jefa de familia. Es una cifra bien importante, porque es la tercera parte de los hogares en México. Entonces, la ausencia de esas políticas de conciliación que hablábamos también en el corte, ¿no?, hacen que justo esta doble y triple jornada de las mujeres produzca también las adicciones, que comentaba el compañero. Porque hay que matizar esto. No es que las mujeres sean más adictas. Ojo, las mujeres no es que sean más adictas ni a la heroína ni a la cocaína. Las mujeres se vuelven más adictas a drogas pasivas que ayuden a soportar la doble y triple carga de trabajo. Está comprobado. Sí se han aumentado, porque a la par han aumentado las responsabilidades que las mujeres tienen en los hogares, en la comunidad, en los partidos políticos. En fin, estamos siendo supermujeres, pero no superinstituciones ni superempresas. Entonces, a la par de esta demanda que las mujeres estamos saliendo a trabajar, que somos mujeres jefas de familia, tendría que crecer a la par lo que estamos hablando, la cultura de las instituciones y tener medidas de conciliación que ayuden a corresponsabilizar este equilibrio, este balance entre la vida familiar, laboral y personal. Para con esto, sí, quitar el tema de las adicciones, disminuirlo, por supuesto, en las mujeres y hacer frente a esta cifra tan alta que significa las mujeres trabajando, ¿bajo qué condiciones? Porque de esas mujeres, el siguiente número es, si bien son 34% de los hogares, de cada 10 mujeres, solo 3 tienen prestaciones sociales. ¿Dónde están las prestaciones sociales? El tema del cuidado de los hijos. Es un tema importantísimo. Una mujer que tiene seguro a sus hijos, que sabe dónde los va a dejar, es una mujer que produce todo lo que tú le puedas pedir. Pero una mujer que no tiene esa prestación social va a ocupar de otra red de mujeres para encargarlo con la tía, con la amiga, y si no tiene, va a echar 2 llaves a la puerta con el riesgo de que algo suceda en esa casa y que después
sea en los medios crucificada a esa mujer porque el niño se quemó, el niño algo le pasó y esa mujer desobligada dejó a sus niños solos. No, no es una mujer desobligada, es una mujer que no tiene otra oportunidad de salir adelante más que dejarlo con 2 llaves. Entonces todo tiene matices, ¿verdad? Con estos puntos que Claudia nos está describiendo muy bien, ¿ustedes consideran que en Jalisco se fomenta esta discriminación a las mujeres o se lucha en contra de la discriminación? Yo creo que se Citlali. fomenta en todas partes. O sea, me parece que sí hay avances, pero no son suficientes. O sea, yo no digo que no haya, ¿no? Y a lo que hablaba hace rato de todos los mensajes, o sea, ahorita estábamos diciendo cómo es que a los niños en el kinder les están diciendo, el día de la familia, entonces papá tiene que llegar cansado y la mamá se tiene que poner delantal y es un niño de 3, 4 años con su... O sea, repitiendo exactamente los estereotipos que hacen tanto daño porque hacen daño. Ahorita en el 2014. En el 2014 hablábamos de toda la publicidad que hay, o sea, no hay ni siquiera presencia, y bueno, yo aquí estoy en desacuerdo, feminista porque esa es la palabra, o sea, hoy en día está tan estigmatizado que además, o sea, un avance, digamos, como para que se pueda fomentar una perspectiva feminista, porque es esta, de igualdad de derechos y de equidad, o sea, que en realidad, ahorita, hoy en día, 2014, otra vez le preguntas a alguien, oye, es que yo soy feminista, es como... Eres primero una feminazi, odias a los hombres, lesbiana, ¿no? Eres una lesbiana. Entonces, imagínate, si hay todo un movimiento que además, déjame decirte, es un movimiento internacional. Yo formo parte de eso, estamos haciendo muchísimas cosas, se hacen estudios, ¿no? Y de repente hay como todo un retroceso. ¿Por qué? Pues porque, bueno, vivimos en una cultura tan machista, ¿no? Que además se relega. Y no solamente se relega, o sea, lo vivimos, por ejemplo, en la marcha que organizamos el 8. O sea, hubo mucha gente que nos gritaba, pero de verdad hasta como preocupados, ¿no? Como, y eran hombres principalmente, ¿no? Como de que a ver a qué hora se van a quitar, a ver a qué hora se van a desnudar, etcétera. O sea, que ya no digas discriminación, sino falta de respeto, violencia, ¿no? Agresión hacia estas personas que tú vas caminando por la calle y yo, la verdad, déjenme decirles, yo sí en algún momento me he parado a preguntarle a los chavos que te están de, oye, no sé si sabes, eso me molesta, ¿puedes no volver a hacerlo? Pero así, ¿no? Y lo primero que me dicen es, discúlpame, lo he hecho tantas veces y en todos los casos me han pedido disculpas, ¿no? Esto a mí me habla de un problema gravísimo, no tanto como personal de hombres contra mujeres, porque eso es erróneo. No existe la guerra de sexos, no existe dentro de esta perspectiva de género, feminismo, no existe. Y tan es así que en el momento en el que tú confrontas a tu agresor o a tu acosador, lo ves a los ojos, se desarma. ¿Por qué? Pues porque las mujeres en este sentido estamos tan objetivizadas que cuando de repente nos mostramos como personas, damos miedo, ¿no? Okay. Entonces ahí hay como un problema, pero bueno. Que se desenmaraña. Tenemos que ir a nuestro último corte, así que de regreso seguiremos platicando. 3030-5307 y 01800-087-8807. Les recuerdo que en Twitter estamos como @C7-Est Central. Regresamos al último bloque de este programa. Confluencia de ideas y expresiones. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Llegamos al último bloque de este programa, así que pues también agradecemos sus comentarios que le vamos a dar salida de una vez. Es José Banderas, nos dice, referente al comentario de la licenciada Eva, los hombres no son más corruptos, todo depende de la educación y del grupo social en el que se desenvuelven. Eva, ¿alguna respuesta? Bueno, en mi historia, yo digo que es mayor corrupción, obviamente porque hay mayor participación. En la empresa, en la mía, los mayores... robo, trampas, lo que tú quieras, 99.9 hombres. Okay. Muchas gracias. Perdona, y yo quiero decir, no, pero yo creo que también tiene que ver con la formación de valores. El hombre o la mujer no tienen la conciencia por sí mismo, sino son parte de una construcción social y una cultura determinada. Yo lo que diría es más, efectivamente hay más condiciones para que sea corrupto. Claro.
pero no es porque por naturaleza sea el hombre más corrupto o la mujer más corrupta. Nos meteríamos a una situación del hombre y la mujer cuando yo creo que esa no es la perspectiva, ¿no? Y el medio ambiente yo pienso que juega un papel muy importante y que se presta para actuar dentro de la corrupción o vivir de la corrupción. Sí. Ok, gracias, Pepe. Jesús Ramírez, les recomiendo leer el libro documental Y donde quiera la luz, del autor Kigra. Es un libro pro mujer. Muchas gracias, Jesús. Juan García Rodríguez, el día que el hombre y la mujer entendamos nuestras posiciones, aceptándonos con nuestras diferencias y comunidad, podremos vivir en paz. Ahí yo quisiera comentar que los hombres necesitamos documentarnos más, prepararnos más para entender a las mujeres, porque somos distintos y en todos los aspectos. Por ejemplo, en la cuestión de la sexualidad hay un mar de abismo, un abismo de diferencias y no hemos entendido a la mujer y culturalmente se nos deja el papel más activo. Y yo creo que debíamos ser los que primero que debemos entender eso, aunque también la mujer prepararse, ¿no? La sexualidad es otra área ahí donde hay muchas deudas pendientes, ¿no? Y ya hay hombres también comprometidos, Begoña, con las nuevas masculinidades, con hogares más democráticos, con hogares, como lo mencionábamos aquí, que no son la familia tradicional de papá y mamá, sino que hay la posibilidad de que el papá se hace cargo solo de los hijos. Entonces, realmente hoy hay nuevas masculinidades, también hay que reconocerlo, hay hombres sumados a esto, porque esto no es una guerra, ni es, ahora vienen las amazonas a acabar con ellos, ¿no? En esto necesitamos una perspectiva de igualdad que nos ayude a ver cuáles son las condiciones en las que esos hombres se han educado. ¿Qué les hemos metido a los niños? Tú no lloras porque si no eres un marica, ¿no? Tú no puedes jugar con muñecas, tú no puedes hacer eso, tú no puedes... Tú y eres todo el lo tiene reprimido y después lo saca a golpes. Claro. Es otra parte de la Y edad también adulta. por eso también los hombres se mueren primero que las mujeres de infartos. Los hombres tienen, por cada 4 infartos, 3 son de hombres. ¿Por qué? Por toda la carga emocional que un hombre no puede dejar sobre la mesa, decir, no puedo, quiero llorar. Quiero decir que no puedo. Yo creo que también la responsabilidad cae en las empresas, porque lo que tú acabas de decir, o sea, vivimos en una cultura material en donde todos los objetos, digo, bueno, yo porque soy diseñadora industrial todo lo veo como objetos, pero yo me imagino que si hubiera más oportunidad para, por ejemplo, estar invirtiendo en nuevos objetos, por ejemplo, para la maternidad o como lo que tú mencionabas, ¿no? Tal vez no taladros rositas, pero de alguna manera muchísimo más abiertos en cuanto a que esto se tome como un trabajo en el hogar, pero que no tenga como hombres, mujeres. O sea, que en los comerciales, en esos taladros no solo aparezcan hombres, sino también mujeres. Como por ejemplo, que no haya nada más, no sé, de estas cangureras, porque ya las hay, solo para mujeres, sino también para hombres. O sea, como esa participación que desde mi punto de vista, las empresas y cualquier institución que quiera invertir en nuevas como ambientes de trabajo, etcétera, etcétera, también debería de apostarle a un ambiente pues de equidad, que no sea estigmatizado, tú eres mujer y entonces, ¿no? Ahí porque justamente todas estas actividades vienen con todos sus aditamentos. Desde los cambiadores de bebés, de pañales. Yo tengo un bebé al que le cambio los pañales y me doy cuenta tristemente que en ningún baño de hombres hay cambiadores de bebés, como si los hombres, eso no fuera una tarea para los hombres, ¿no? Claro. Ya empiezan a cambiar, porque ya hay los baños que es para papá, mamá, el que quiere familia, entrar. ¿no? O sea, ya el familiar ya empieza a Y sensibilizar. cada vez hay más hombres que están incorporando a la crianza de los hijos. También eso creo que es muy importante, ocupamos más de esos hombres solidarios. No, y sobre todo un tema muy importante es, el tema de hoy tiene que ser conciliación de vida familiar con vida laboral. Sí. La mujer, como tú dices, que llega estresada y cuánto tiempo pierde en lavar ropa y en cocinar para mañana y en las tareas del niño. En esa parte, por ejemplo, en Europa lo que están haciendo son lavanderías públicas que te cuestan casi nada y mientras la mujer está lavando ropa, que es un proceso largo, ella está tomándose una copa de vino tinto o leyendo un libro o arreglándose las uñas o el pelo, algo que les guste, porque es la parte en la de cuánto tiempo están invirtiendo en recreación o en descansar o tiempo para ellas en su soledad. Porque la mujer sí se la carga, tienes que ser profesionista, doble turno, la supermujer que la decía supermujer, Claudia. pero al hombre no se le ha enseñado la parte de que no es de que ayudes en el hogar, no es una palabra de ayuda, es una palabra de cooperar, o sea que a ver, ¿por qué la mujer pide el permiso de... Luego los patrones están enojadísimos de que piden permisos para el festival, para ir al pediatra. ¿Y por qué el hombre no los pide para llevar al niño al pediatra? Si es hijo de los dos. Entonces esos sí son... Y eso yo creo que viene mucho en las nuevas generaciones. Y cuando haya mamás, yo me pregunto qué va a pasar. O sea, porque a mí me parece que es ya un derecho, ¿no? Que se tiene de tener una familia diversa. Yo conozco mamás que tienen a sus parejas mujeres también, y entonces me parece que ahí es un punto interesante, ¿no? Que tal vez daría... Papá, ¿no? Claro, las parejas de homosexuales también a veces reproducen los mismos roles. Por supuesto. Uno dominante y otro dominado.
No, tiene que ser de respeto y equidad. Un tema que abonará eso nada más es un avance, es la licencia de paternidad que ya tenemos en la Ley Federal del Trabajo, que te concede 5 días. Eso es abonar a nuevas masculinidades. Quizá muchos lo aprovechen para irse de borrachos. A lo mejor... Hacer fiestas y a cada lo mujer mejor, se levanta de pero manos si puros. de 10, 1 o si de 100, 1 es una nueva masculinidad, ya seguimos. No, abordando todos se el van de tema. borrachos también. Por supuesto Digo, que es no. que- bien. No, es no, que- yo es que creo esa es profundamente la en eso. cuestión, que a veces nos metemos a generalizar y ese es un error. Porque luego los hombres se meten a generalizar de las mujeres de los hombres, y ese yo creo que es el error. Pero pues hay que estudiar tenemos que hacer estadísticas, ¿no? tenemos que hacer críticas de los hombres irresponsables, de las mujeres irresponsables, porque los hay los dos, Ser y objetivos. tratar de cambiar lo que está mal, ¿no? Ok, nos quedan escasos 4 minutos, así que le pediría, sí, es terrible Ay, el no, tiempo, no. es lo más cruel que puede haber. Entonces les pediría brevemente una conclusión, algo para cerrar a cada uno. Mariana, por favor. En esta parte tenemos que trabajar por la igualdad. Cuando se habla de machismo es de hombres que piensan que las mujeres son inferiores o que pueden estar violentando mujeres. En el tema del feminismo no estamos hablando de quitarle los derechos a los hombres o de odiar a los hombres. Son movimientos, como decía Silvia, a nivel mundial que son por la igualdad. Y lo que se está buscando es la igualdad, ni más ni menos. A las mujeres la brecha todavía está muy grande. Entonces vamos educando con igualdad. No queremos mujeres que subestimen a otras mujeres desde el hogar, de que la hija es menos capaz que el niño. Qué emoción, ya nació niño y la niña pues hay que educarla para que ponga la mesa y para que se dedique al hogar. Esa parte sí tenemos que tener mucho compromiso como sociedad, porque muchas veces las que discriminamos a las propias mujeres pueden ser otras propias mujeres que son las que las están criando. Gracias, Mariana. Gracias. Eva, por favor, brevemente una conclusión. Sensibilizarnos, primero familia, escuela y empresa, para que estemos en la misma armonía. Muchas gracias, Eva. Gracias por venir. Por favor, Citlali, brevemente. conclusión. Iría también igual como en la línea de la educación, pero también desde el punto de vista institucional y de empresas, pues una educación integral, ¿no? O sea, como estábamos viendo, ¿no? De no repetir estereotipos, que es súper importante. Y como también acabamos de mencionar, o sea, hacer una sensibilización, interiorizar, también ver nuestra propia historia, cómo es que ahora nuestras generaciones, o por lo menos mi generación, pues sigue con mucho machismo. Yo puedo reconocer muchas actitudes machistas que yo tengo, pero ese es el primer paso, ¿no? O sea, como reconocer en dónde vamos. Gracias, Citlali. Claudia, por favor, tu conclusión. Gracias. Pues mira, mi apuesta es a una mayor conciencia social. En más conciencia haya socialmente, pues podemos ser un país y un estado distinto. Podemos tener las mejores leyes, los mejores gobernantes, quizá las mejores organizaciones, pero si no hay una conciencia de lo individual a lo colectivo, de provocar un cambio, entonces todo eso solamente son herramientas. Lo principal es tener una conciencia de que en ti, en tu espacio, en lo cotidiano, en el día a día, puedes hacer la diferencia. No se ocupan cosas extraordinarias, ni ir a la Cámara de Diputados aparte en una tribuna. Desde lo cotidiano, la educación con los niños, la vida comunitaria, la vida dentro de un partido político, la vida dentro de una institución pública, el que se respeten y se vivan los derechos como una forma de vida cotidiana, eso es lo que va a hacer un cambio socialmente. Y mi apuesta es a eso, a generar mayores conciencias de lo individual a lo colectivo, que transformen las realidades en lo cotidiano, no en lo extraordinario. Muchas gracias, Claudia. Pepe, por favor, brevemente. Sí, tu yo conclusión. invitaría a mis compañeros, los hombres, a que tomemos conciencia de esa deuda histórica que tenemos con las mujeres y que generemos oportunidades, ¿no? Y respeto, creo que eso es muy importante, y también con los hijos ir trabajando con ellos para establecer que lo deseable es una relación entre los géneros de equidad y de respeto. Muchas gracias. Finalmente, felicito a los panelistas y una observación al licenciado. Colaborar en la crianza de los hijos no es una aportación, es parte de su obligación. Muchas gracias. También agradecemos a María Guadalupe Ramos su comentario. Lo vamos a tomar muy en cuenta. Muchas gracias por su llamada, María Guadalupe. Y finalmente, Heréndira García, necesitamos a 2 personas para el puesto de secretaria. No importa la edad. Si usted está interesada, llamar al 1813-1400 o al correo abc@abcglobalgroup.com. Manden su currículum, una felicitación y nos dice, somos una empresa transnacional y entendemos el tema que estamos tocando. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por haber venido a esta mesa. Gracias, Begoña. Mañana cerramos nuestro tema. Recuerde, tenemos el tema de cultura institucional con perspectiva de género y mañana nos visitan periodistas. Así que lo esperamos. Tiene una cita con nosotros a las 5 de la tarde aquí en Estación Central. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.